Buenas noches, hermanitos. Los niños pueden pasar a su salón, adelante. Y los demás pueden ir abriendo su Biblia, por favor, ahí en Hechos 20. Estamos en el capítulo 20, a partir del versículo 17. Por favor. Hechos 20, 17. Vamos a orar. Señor, gracias, bendito Rey, por esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Padre, te reconocemos a ti como el único Rey soberano, Señor, y te pedimos que, Padre, pongas en nosotros un corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, a recibirla. Que nos ayudes, Padre, y que me ayudes, Padre, a hablar lo que proviene de ti, todo tu consejo, Señor. Señor, gracias, has sido bueno con nosotros, bendito Rey. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a escuchar, a atender y a poner por obra tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, todo el reconocimiento a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Hechos 20, a partir del 17. ¿Tendrás la imagen por ahí? Perfecto. Bien, pues hemos estado viendo el tercer y último viaje misionero de Pablo, ¿verdad? A través de Asia Menor, y ya están ahí en la recta final. Anteriormente, si pueden ponerme la imagen, anteriormente estuvieron ahí los hermanos en Troas, y de ahí se pasaron a Asón, y vimos que Pablo pues se va ahí por tierra y manda a los hermanitos por mar. Los demás hermanos se van por mar en barco hacia Asón, y Pablo se va por tierra, ¿no? Y creo que yo entiendo a Pablo, ¿no? Y me gusta mucho caminar, me gusta mucho correr, ¿no? En el campo, y yo creo que siendo su último viaje y sabiendo lo que le espera en Jerusalén, ¿no? Y eso no es nada. Y sabiendo lo que le espera a Pablo en Jerusalén, que el Espíritu le decía por todos lados que iba a padecer en Jerusalén, pues quiso irse por ahí para pensar, para meditar, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Correr, pensar, meditar, orar. Y creo que Pablo quiso hacer algo así, ¿no? Entonces, pero ahí se encuentra luego con los hermanos en Asón, y de ahí navegan juntos a Mitilene, ahí en la isla de Lesbos. Después navegan a Quíos, y de ahí zarpan con rumbo a Samos, y luego se pasan a Mileto. Sí, ahorita estamos en Mileto. Vemos que no se detuvieron en Éfeso. Pero vamos a ver ahí en el 20:17 que Pablo ya se estaba entonces despidiendo de los hermanos de todas las iglesias del área del Mediterráneo, porque sabe lo que le espera así en Jerusalén, y sabe que ya no los va a volver a ver a los hermanos, sí, y que será la última vez que esté con ellos y que pueda hablarles. Entonces dice el 17, vamos a ir viendo texto por texto, sí, porque es un buen, un discurso bastante largo, un texto bastante largo, y pues vamos a ver si terminamos, hermanitos, hoy. Entonces vemos ahí en el 17, dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Entonces dice que llega a Mileto, y no se paró entonces en Éfeso, porque dice el versículo 16 anteriormente que él quería llegar a Jerusalén para Pentecostés. Sí, Pablo quería llegar ahí para la fiesta, y el Espíritu le decía pues que tenía que ir para allá. Y entonces, estando ahí en Mileto, manda mensajeros a Éfeso, que está a unos 50 kilómetros más o menos al norte de Mileto. Sí, manda unos mensajeros y les manda a hablar, manda a traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y esto no se refiere a personas mayores, ¿sí? Sino es la palabra presbúteros, de donde viene presbítero.
¿sí? Que se refiere simplemente a hombres maduros en la fe, hombres con capacidad de liderar a la iglesia, con capacidad de guiar a la iglesia, ¿sí? Y de hecho en otras ocasiones se traduce como pastores, también como ministros incluso, ¿sí? Entonces al pastor Ángel también le pueden decir presbítero o prefieres anciano, manito. Entonces, hombres sí con capacidad de liderar y guiar ahí a la iglesia. Sí, entonces estos ancianos, Pablo mismo los había puesto al frente de la iglesia, así de Éfeso, una iglesia que él mismo, Pablo, había fundado por la gracia del Señor, ¿sí? Y los manda a llamar para pasar un tiempo con ellos y hablarles unas últimas palabras y despedirse de ellos. Y entonces ahí enseguida, en el 18, vemos que Lucas registra el discurso, ¿sí? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y este discurso, hermanitos, escuchen, es un discurso muy importante, ¿sí? Porque es el único discurso registrado en todo el libro de los Hechos de Pablo a la iglesia, ¿sí? A los creyentes. ¿Sí? Todos sus otros sermones y discursos registrados ahí en Hechos fueron dirigidos a no creyentes, a judíos, a gentiles, a reyes, a gobernadores. Pero este es el único discurso dirigido a la iglesia. Entonces es bastante importante para nosotros saber qué es lo que Pablo tenía que decirle a los hermanitos, ¿cierto? Entonces, y vemos que hay algo de apologética en este discurso, ¿sí? Es decir, algo de defensa en el discurso de Pablo, porque al parecer, cuando Pablo salió de Éfeso, después de que estuvo anteriormente ahí enseñando, como sucedió en casi todas las iglesias que Pablo fundó, pues después de que él las fundó, llegaron falsos maestros, ¿sí? Falsos maestros que trataron de desestimar su ministerio, que trataron de desacreditar a Pablo y empezaron a hablar falsedades de él y a enseñar falsas doctrinas. ¿Para qué? Para llevar a los creyentes en pos de ellos, ¿sí? En pos de los falsos, y que ya no siguieran a Pablo. Pero fíjense, ahí empieza en el 18, dice: cuando llegaron los ancianos de Éfeso, Pablo declaró: ustedes saben, le estoy leyendo en la nueva versión, nueva traducción viviente, perdón. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. O sea, ustedes saben, dice desde el principio, como defendiéndose, cómo he llevado a cabo mi ministerio, les dice Pablo. Y si alguien les ha dicho lo contrario, bueno, ustedes han sido testigos de cómo yo lo he hecho. Dice, con humildad y con muchas lágrimas. O sea, su defensa no se basa en lo que otros dijeran de él, ni en argumentos de autocompasión, ¿sí? Sino en la convicción del proceder de su propio corazón. Sí, en lo que los demás ya han visto, ya saben de él, en los que han visto que él hace, ¿sí? Y esto es una gran lección para nosotros, hermanitos, de cómo es imposible destruir con palabras una buena impresión dejada por nuestros hechos, ¿sí? Entonces, podemos nosotros aprender bastante de esto, porque dice ahí el 19, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas, dice. Que fíjense ahí en Romanos 1:1, no vayan, dice, Pablo se llama a sí mismo como siervo de Jesucristo, ¿sí? Y en el 1:9 de Romanos dice, ¿a quién sirvo? A Jesucristo, a quien sirvo en mi espíritu, dice Pablo. O sea, Pablo no solamente servía a Dios exteriormente, ¿sí? Con sus hechos, con lo que él demostraba, sino que también lo servía interiormente. Sí, era un siervo de Jesucristo, y es la palabra doulos, esclavo. Sí, esclavo de Jesucristo, dice, a quien sirvo aún con mi espíritu, sí, aún en mi interior, con mi corazón. Así que, hermanos, Pablo está diciendo, soy ejemplo, ¿no? Y vean este ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿no? Porque todo aquel que quiera servir al Señor debe primero reconocer el señorío del Señor y humillarse ante él, ¿verdad? O sea, ser humildes. Cualquiera que quiera servir debe tener humildad, debe humillarse. No podemos servir si nosotros nos vemos si no nosotros nos vemos como inferiores a Dios primero. Y escuche, si no nos vemos como inferiores a los demás, porque eso es lo que nos dice la palabra, que debemos vernos como inferiores a los demás.
Porque vemos que Pablo no se gloriaba de sí mismo, ¿verdad? Y cuando se llegaba a gloriar, se gloriaba de quién era su Señor. No se gloriaba de quién era el servidor, sino se gloriaba de a quién servía el servidor, ¿sí? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, entonces Pablo los llevaba a Cristo, no los llevaba en pos de sí, como los falsos. Los falsos querían que ellos lo siguieran a ellos, pero Pablo quería que siguieran a Cristo, que ellos siguieran a Cristo. Por eso ahora se está despidiendo de ellos y le está diciendo: aquí está el ejemplo, yo les he dejado ejemplo, síganlo, ¿sí? Entonces él buscaba seguidores de ejemplo, de Cristo. Y ese ejemplo entonces les daba a los creyentes, les dijo: ustedes saben, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Y así les enseñaba con palabra y con hechos, con palabra y ejemplo. De hecho, hay un dicho en Estados Unidos muy antiguo que dice lead by example, guía con el ejemplo. Eso está muy arraigado ahí en la cultura en Estados Unidos, y eso es algo muy admirable. ¿Sí? Yo tengo muchos amigos allá y me parece algo muy admirable, aunque se ha perdido en estas últimas generaciones, pero ellos lo tenían hasta hace poco tiempo muy arraigado en su cultura. O sea, tú quieres ser líder, lidera con tu ejemplo. ¿Quieres ser un buen líder? Lidera con tu ejemplo. Y pues lamentablemente en nuestra cultura no tenemos eso, porque aquel que quiere ser líder se quiere enseñorear de los demás y quiere sacar provecho de los demás. Lo vemos bien notorio en todos los aspectos. ¿Sí? Cuando alguien llega, por ejemplo, a una empresa, a su trabajo y empieza a ganar posición, luego quiere sentirse más que los demás. Y que los demás los vean como superiores. O en el gobierno, por ejemplo, los vemos que los gobernantes se quieren servir del pueblo, de los demás. Y esto es algo muy admirable de esta cultura, ¿sí? Liderar con el ejemplo, y por eso esa cultura ha sido muy próspera, aunque pues ciertamente se ha perdido en estos últimos tiempos. Pero vemos que así lideraba Pablo a la iglesia, con su palabra y con su ejemplo. ¿Por qué? Porque amaba a Cristo, amaba a la iglesia, amaba el ministerio, y lo hacía, dice, con humildad y con muchas lágrimas. ¿Sí? Con humildad, aunque dice que Pablo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero dijo de sí mismo: soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, dijo Pablo de sí mismo, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Entonces servía con humildad y con muchas lágrimas. Y él sentía esa responsabilidad de su llamado a predicar, ¿sí? Y se humillaba al servicio del Rey. Entonces, miren, fíjense, John Knox, 1514-1572, predicador escocés. Él es quien escribió su biografía. Dijo que se encerraba en su cuarto y lloraba con muy abundantes lágrimas hasta el día en que se presentaba en el lugar público para predicar. Y así él mostraba el dolor y el peso en su corazón por la obra de Cristo. O sea, fíjense, si nosotros, hermanos, no tenemos una carga interior, un dolor en nuestro corazón, ¿sí? Por servir a Cristo, por servir a los hermanos, por las almas, por el pecado y sus consecuencias en el mundo, por la salvación de las almas, por la edificación de la iglesia de Cristo, pues no podemos ser siervos de Cristo. Sí, si nosotros no tenemos este pesar en nuestro corazón. ¿Alguien podrá regalar un poquito de agua? Entonces, yo puedo imaginar, hermanos, a Pablo, ¿sí? Llorando, teniendo esta carga en su corazón y llorando al escribir las cartas a las diferentes iglesias y al hablarle esto a los hermanos, ¿sí? Entonces, pensemos y meditemos, hermanos, en todo lo que costó para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios.
ahora, para que nosotros tuviéramos la Biblia. Sí, todas las lágrimas que derramó Pablo ahí en la cárcel, que derramaron todos los que escribieron la Biblia, sí, toda la sangre que se derramó para escribir la Biblia, y para que nosotros la tengamos en tan poca estima. Sí, es algo que nosotros debemos meditar, que la palabra pues es inspirada por el Dios Altísimo y se ha pagado un alto precio, ¿sí? para que nosotros la podamos tener. Sí, ha sido escrita con lágrimas y con sangre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Muchas gracias, hermanito. Gracias. ¿Cómo podremos nosotros tenerla en tan poca estima, verdad? Sí, es como para meditar y que nosotros podamos apreciar la Escritura, que podamos realmente estudiarla con mayor denuedo, ¿sí? Porque fíjense, Pablo escribió a los Corintios, en 2 Corintios 2:4, se los leo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Sí? Entonces vemos que Pablo dice: les escribí con muchas lágrimas. ¿Sí? Había un pesar en su corazón por los hermanos, porque los hermanos fueran edificados. Y cuando el ministerio es desempeñado de esta manera, hermanitos, entonces la cosecha, el fruto, pues es abundante, ¿sí? Que dice la Escritura: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:6, ¿sí? El que lleva la preciosa semilla del Evangelio, con angustia y dolor en su corazón, Dios promete que volverá con gran gozo, llevando el fruto, ¿sí? En el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega. O sea, imagínense el gozo que va a tener Pablo cuando vea a los millares de millares que fueron alcanzados por la palabra, viendo el fruto de la cosecha, viendo el fruto de su esfuerzo que él hizo para sembrar el Evangelio. O sea, millares de millares postrados delante del trono y dando gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos, al Cordero. ¿Sí? Entonces, hay recompensa, hermanos, en el esfuerzo, en el ministerio. Y dice el 19b: he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. O sea, el siervo también es llamado a soportar las pruebas externas que se presentan al servicio del Señor. Y Cristo sí que nos ha dado ejemplo de eso, ¿verdad, hermanitos? Isaías lo llamó al Señor varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Que dice ahí 1 Pedro 2:21: porque pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si nosotros realmente nos convertimos en servidores humildes del Señor, así como Pablo, padeceremos persecución. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, dijo el Señor, también ustedes los perseguirán. Juan 15:20. Y 1 Corintios 15:30, Pablo dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, Pablo peligraba en todo tiempo. Vimos ahí en sus viajes misioneros que fue azotado, apedreado, dejado por muerto, náufrago, muerto de hambre, desvelado, friolento, sobretrabajado. O sea, así que la pasó mal, pero verá el fruto. ¿Sí? Hay fruto para esto. Y alguien dirá: bueno, eso era antes, era con Pablo, ¿sí? Era con los apóstoles, ¿sí? Ya son otros tiempos. Pues sí, puede que sean otros tiempos, pero la cuestión es que ahora medimos o se mide, ¿no? Normalmente en el cristianismo se mide el éxito en el ministerio con la popularidad, con el carisma,
con la posición económica, con la congruencia, ¿no? al predicar. Y se cree que el cristianismo es sinónimo de bienestar y ausencia de problemas, cuando eso no es lo que dice la palabra. Porque aquí dice que el siervo de Cristo es humilde, es ejemplo para los demás y está dispuesto a padecer a causa de Cristo si es necesario. Entonces, el cristiano se mide no por lo que uno dice, no por lo que uno aparenta, ¿sí? Sino por lo que es en verdad, por lo que se es en verdad, por el ejemplo que uno da. Sí, Pablo sirvió con palabra y con ejemplo, y él podía decir, ustedes saben que yo he sido ejemplo. Entonces, así se mide al cristiano, con el ejemplo que uno da, y eso, hermanos, nos debería poner a temblar. Sí, deberíamos de preguntarnos, ¿estamos siendo ejemplo para los demás? ¿Estamos siendo congruentes con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos profesar y el ejemplo que estamos dando a los demás, principalmente a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa? Y dice el 20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¿Sí? La Reina Valera dice que nunca rehuyó a enseñarles nada que les fuera útil. O sea, no diluyó el mensaje, no le cambió. Sí, y no podemos detenernos, hermanos, de hablar toda la verdad, aunque a veces sea ofensiva para algunos. No podemos detener la amonestación, la corrección, la disciplina, ¿sí? Es mejor que se ofendan a que se pierdan. Debemos hablar todo lo que es necesario para la edificación, así como el padre que ama a su hijo lo disciplina para que no se pierda, ¿cierto? El que no disciplina a su hijo no lo ama. ¿Sí? Y así Pablo dice que les enseñaba todo el evangelio, los amonestaba, los corregía, los advertía. Y les dijo a los Gálatas, si alguien más, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 8 y 10. Entonces, no buscamos agradar a los hombres, hermanitos, buscamos predicar toda la verdad. Precisamente por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. Porque muchos dicen, no es que yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios. No, espérate, es que dice que tienes que amar a tu hermano. Y hablando toda la verdad es como amamos a los hermanos, amonestando, ¿sí? Reprendiendo y restaurando en amor. Porque Pablo también dijo a los Efesios en Efesios 6:5, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, como a Cristo, así es como debemos servir a los demás, como a Cristo mismo. ¿Y por qué debería yo de servir a los demás como a Cristo? Aún a mis enemigos, aún a los que me aborrecen. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y en el 40 dice, de cierto les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque alguien dirá, pues yo sirvo al Señor en la iglesia el domingo de 10 a 1.
y el resto de la semana, porque todo es servicio al Señor todos los días de nuestra vida, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Efesios 6:7. Porque el que se preocupa, hermanos, por caerle bien a los demás, por ser popular con los demás, pues no hablará toda la verdad, buscará no ofender. Pero los apóstoles nunca hablaron lo que es agradable a los oídos, hablaron lo que es útil. Dijo Pablo, nunca rehusé a hablarles lo que es útil para ustedes. ¿Y qué es lo útil? ¿Listos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es lo útil. Toda la palabra. Entonces dice, todo el consejo se los he hablado. Todo lo útil. Nunca rehusé de hablarles lo que es útil. Salmos 49:10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Sí, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser mayordomos fieles de su palabra. A todos nosotros. Y recordemos que daremos cuenta de nuestra mayordomía. Todos nosotros. ¿Sí? No solamente el pastor, no solamente el maestro. Todos hemos sido llamados a ser mayordomos en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros trabajos, entre nuestros hermanos. Y también se nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía en estas áreas. Así es que es una gran responsabilidad, porque a todos se nos han confiado dones y los debemos poner a trabajar para que cuando el Señor regrese demos buenas cuentas, ¿sí? De lo que nos ha dado para invertir en su reino. Y Él nos ha dado estas cosas para impartirles a aquellos a quienes ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿sí? Es una gran responsabilidad, hermanitos. Versículo 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Un solo mensaje, hermanitos, y este es el Evangelio. No hay más, el Evangelio. Un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Un solo mensaje para creyentes y no creyentes, el Evangelio. Romanos 1, 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Soy deudor, dice Pablo. Entonces, el creyente, hermanos, fíjense, hasta ahorita hemos visto que el creyente debe verse a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Como un mayordomo del Señor para los demás, principalmente para nuestra iglesia, para nuestra familia, y también como un heraldo para los no creyentes. ¿Sí? Los heraldos en la antigüedad eran, antes de los medios de comunicación, eran quienes eran contratados para hacer pública alguna noticia importante. ¿Sí? Les pagaban y les daban, tenían que dar una noticia, y iban y se paraban en la plaza y a voz alta decían, escuchen, y tocaban campanas y el pueblo se reunía y daban la noticia. Si daban la noticia, daban el edicto del rey, una noticia importante. Esos eran los heraldos, y Pablo se llama a sí mismo heraldo en varias ocasiones. Y Pedro dice de Noé que era pregonero de justicia, heraldo de justicia. ¿Sí? Y así todos los profetas, apóstoles, evangelistas descritos en la Biblia fueron heraldos de buenas nuevas para el pueblo. Y así también debemos de vernos nosotros, como esclavos de Jesucristo, mayordomos de Cristo al servicio de los demás y heraldos de buenas noticias para los incrédulos.
¿sí? Richard Baxter escribió en 1656: ¿cómo no predicar con un corazón que llora mientras las lágrimas interrumpen mi discurso, cuando levanto mi voz y les demuestro sus transgresiones, hablándoles y rogándoles como de vida o muerte? Y Pablo dijo en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. La palabra obligado aquí, o como dice la Reina Valera, ligado, se refiere a atado con cadenas. O sea, no hay opción. Voy a Jerusalén como un esclavo encadenado, dice Pablo. Y dice por el Espíritu. Aquí en la Reina Valera dice Espíritu con E minúscula. Dice que está ligado en su espíritu de él. Mientras que en otras versiones, como en la Nueva Traducción Viviente y otras, está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Obligado en el Espíritu, por el Espíritu, pero no nos vamos a detener ahí porque en realidad no es trascendente, porque pues Pablo era guiado por el Espíritu Santo y en su Espíritu, ¿cierto? Entonces dice luego: no sé lo que me espera allí, en Jerusalén. ¿Sí? Y el 23 dice: solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pablo no sabía específicamente lo que le sucedería en Jerusalén, pero sabía que no le esperaba nada bueno. Sabía que le esperaban cárceles y sufrimiento. Otra vez. Pero vemos que Pablo estaba listo, porque vemos en el siguiente capítulo, lo vamos a ver después, que estando en Cesarea de Palestina, cuando Agabo el profeta le decía por el Espíritu lo que le iba a suceder en Jerusalén, dice que Lucas y los hermanos le rogaban llorando, diciéndole que no fuera a Jerusalén, y Pablo les dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo sabía a lo que iba y él estaba listo. Que dice ahí el 24: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hace poco veíamos una película de un soldado, un espía noruego, que pues cuando los nazis invadieron ahí Noruega, pues él se enlistó en la resistencia y empezó a pelear. Y cuando vieron su valentía y su disposición, lo fueron ascendiendo y le fueron dando misiones cada vez más difíciles, al punto que pues casi por las misiones que él hizo, él salvó a su país realmente, ¿sí? de que los nazis invadieran completamente su país. Y después le preguntaban pues cuál era su secreto, o sea, cómo es que nunca lo agarraron, cómo es que nunca lo mataron, cómo es que pudo llevar a cabo todas esas misiones. Y él decía: es que siempre estaba dispuesto a morir. O sea, todo lo que yo hice fue porque siempre estaba dispuesto a morir. Y estaba dispuesto a morir por mi nación. ¿Sí? Entonces, Pablo siempre estaba listo a morir. Siempre estaba listo para morir. Y todo lo que hacía, lo hacía totalmente entregado a los hermanos, a la obra. ¿Sí? Él estaba listo para morir, pero no sin antes terminar la obra que le fue encomendada, ¿cierto? Entonces, ahora tal vez nosotros no hemos sido llamados a ser mártires, hermanos, pero veamos el ejemplo y tengamos el mismo sentir que Pablo. Sí, porque fíjense, en Filipenses 2, Pablo habla acerca de Epafrodito, su compañero de milicia, le llama, y colaborador, y les dice a los filipenses: recíbanlo, porque estuvo a punto de morir por la obra, expuso su vida con tal de servir al Señor.
Entonces, hermanos, recordemos el ejemplo de estos hombres cuando sintamos que estamos cansados y que queremos tirar la toalla, ¿sí? Y digamos, chale, qué poco aguanto. No, porque que yo sepa, a la fecha ninguno de nosotros ha estado a punto de morir al servicio de Cristo, ¿cierto? Entonces, tomemos ánimo, hermanos, y veamos el ejemplo de estos hombres dispuestos a morir por la obra de Cristo, por los hermanos, por la familia. Versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Ahora ya empieza la despedida, ¿sí? Y esto es el adiós, hermanos, les dice Pablo. Versículo 26. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. La Reina Valera dice, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. O sea, soy libre de responsabilidad. No se está deslindando, ¿sí? No le está diciendo ahí se le echan, no. He hecho lo que el Señor me mandó a hacer. He cumplido ya y yo ya estoy para ser entregado. Entonces, soy libre de responsabilidad ahora. Versículo 27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Otra vez les dice, no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios, no me he detenido a decirles toda la verdad del Evangelio y ya no los voy a ver más, por lo tanto ahora es su responsabilidad, hermanos, les dice. Versículo 28, entonces, por consiguiente, por todo esto, cuídense a sí mismos. Y cuiden al pueblo de Dios. Recuerden que les estaba hablando a los líderes, ¿sí? Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Y vemos aquí la importancia del buen liderazgo en la iglesia, ¿sí, hermanos? Un buen líder en cualquier área es primordial. En casa, en el trabajo, en el gobierno, pero un líder espiritual, un líder de la iglesia que apaciente la grey de Dios y que lo haga de la manera correcta, no por ganancia deshonesta, no por vanagloria, sino en amor al Señor y a su rebaño, es de alta estima a los ojos del Señor. Porque vemos desde el Antiguo Testamento líderes que Dios usó para llevar a cabo sus propósitos, como Moisés, Josué, Samuel, David. Sí, esto nos hace ver la importancia del buen liderazgo. Pero la palabra también nos enseña la consecuencia de un mal liderazgo, ¿cierto? Isaías 9:13 habla de la ira de Dios contra Israel por su rebeldía y dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Jeremías 5:30 habla de lo mismo. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mateo 15:14, el Señor Jesús habla acerca de los líderes de Israel. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces, malos líderes llevan al pueblo a la perdición, al juicio y a la muerte. Y según lo que dice la palabra, son los primeros en enfrentar el juicio de Dios. Llámese en la iglesia, llámese en nuestras casas, como líderes de nuestras familias. ¿Sí? Por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjense, el líder negligente recibirá mayor condenación. Y esto es algo que todo creyente debe saber y temblar, porque otra vez se nos pedirá cuenta de nuestra mayordomía.
Pero ánimo, hermanos. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble condenación para los líderes negligentes, doble honor para los buenos líderes, que son ejemplo en palabra y en hechos. Doble honor para los que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de Pablo y los apóstoles. Doble honor. Entonces hay una gran responsabilidad para los líderes. Por eso el líder, el anciano, debe estudiar y conocer todo el consejo de Dios, todo lo que es útil. Debe seguir los patrones bíblicos para liderar. ¿Con qué fin? Fíjense, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que la iglesia llegue a ser madura, fuerte. Para esto el Señor instituyó a líderes. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Según el ejemplo que les he dado, dice Pablo, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar, guiados por el Espíritu Santo. Porque ¿qué pasó cuando Israel pidió rey en tiempos de Samuel? ¿Se acuerdan? Que el pueblo, según su deseo de ser como los demás allá afuera, pidió rey, pidió líder. El Señor le dijo a Samuel: haz lo que te piden, no te han rechazado a mí, me han rechazado a mí, porque el Señor gobernaba sobre ellos, Él lideraba sobre ellos. Dice: haz lo que te piden, me han rechazado a mí. ¿Y a quién escogieron? Pues escogieron al más alto y bien parecido. Dijeron: ese es el bueno, ese va a ser nuestro rey. ¿Y qué pasó? Un desastre. Fue un desastre, ¿sí? Pero ¿cómo escogió Dios a David? Nadie pensaba que él fuera por su aspecto. Lo menospreciaron. Sí, pero el Señor dijo de él: Él es mi siervo, Él hará mi voluntad, porque su corazón es conforme al mío. Y fíjense, los discípulos antes de entender bien las cosas del reino, se peleaban por ver quién iba a ser el más grande de ellos cuando el Señor estableciera su reino. Y el Señor, ¿qué les dijo? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, como hablamos ahorita, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el liderazgo en la iglesia no son jugadas políticas para ganar estatus. Sí, muchos lo ven así, porque eso era lo que querían hacer los hijos de Zebedeo cuando le preguntaron, cuando le dijeron: ponnos a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor les dijo: no saben lo que piden. Quieren ser mayores, sirvan a sus hermanos. Sí, el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Aún en la última cena, fíjense, discutían los apóstoles sobre quién iba a ser el mayor. ¿Saben por qué? Porque nadie quería lavar los pies a los demás, no querían hacer el trabajo del esclavo. Y estaban discutiendo: no, es que yo soy el mayor. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó y les lavó los pies. O sea, les dio ejemplo. Y si nosotros queremos servir al Señor, debemos hacernos como el esclavo. Sí, debemos ser ejemplo a los demás de servicio. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Por eso es que su ministerio tuvo tal impacto, hermanos, por lo que predicó y el ejemplo que dio. Y ahora se los dice aquí a los ancianos de Éfeso. O sea, era congruente. Él dijo: yo imito a Cristo. Él es mi ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. O sea, lideramos con el ejemplo. Yo veo a mis niños, por ejemplo, a Elías y a Esdras, que Esdras, el más chico,
todo hace como Elías, y va atrás de él y hace los mismos movimientos, los mismos sonidos, y todo lo quiere imitar. Y pues aún lo malo, y yo le digo a Elías, enséñale a tu hermano a hacer lo bueno. Fíjate, él está haciendo todo como tú lo haces. Entonces enséñale a hacer lo bueno, no le enseñes a hacer cosas malas, no le enseñes a pelear. Y Elías, bueno, él me imita a mí, ¿sí? Y eso pone un peso sobre mí, porque todo lo que yo hago, él lo hace. Y a veces me los llevo a la montaña y ahí los llevo atrás. Y Elías va siguiendo mis pasos, va siguiendo mis pisadas para no caerse, y Esdras atrás de él. ¿Ah? Y yo le digo a Elías, mira, tu hermano te está imitando. Todo lo que tú haces, él lo hace. Y tú me imitas a mí, y eso me gusta mucho. Y mira, yo me esfuerzo por imitar a Cristo. Tú me imitas a mí, yo imito a Cristo. Imita a Cristo, le digo. Sigue a Cristo y enséñale a tu hermano, le digo. Sí, entonces, de esta forma nosotros debemos ser imitadores de Cristo y dar ejemplo a los demás. Y eso, miren, realmente es un compromiso bastante grande, ¿sí? Es algo que a nosotros nos debe preocupar, el ejemplo que estamos dando a los demás, mayormente a los que están más cerca de nosotros. Eso nos debe poner a temblar, porque les dice Pablo ahí a los ancianos, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuídate a ti mismo primeramente, porque recuerdan cuando pecó David con Betsabé y mató a Urías. O sea, cuando David hizo eso, quedó desacreditado, ¿sí? Él quedó desacreditado, ya no podía él con autoridad reprender al pecador, ¿cierto? Hasta que fue confrontado y se humilló hasta el polvo y rogó por misericordia y perdón. Entonces dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, dijo el Señor. Sí, entonces cuidémonos a nosotros mismos, no sea que habiendo sido heraldo para muchos vengamos a ser eliminados. Guardémonos en santidad porque el Señor es santo. ¿Sí? Y cuidemos al pueblo de Dios. Les dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. O sea, después de que cuidemos de nuestra propia santidad como líderes, debemos cuidar y alimentar y pastorear al rebaño de Dios. Primero nuestra santidad, después cuidar, alimentar y pastorear al rebaño de Dios. Y por si fuera poco, Pablo añade su iglesia, comprada con su propia sangre. Sí, entonces Pablo nos hace ver aquí el valor de la iglesia, el motivo por el cual deberíamos de cuidar de la iglesia, de los hermanos, a cualquier costa. ¿Por qué? Porque el Señor pagó un precio alto por la iglesia, hermanos. La compró a precio de sangre, motivo más que suficiente para cuidar a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Es suya, le pertenece al Señor, la compró con su sangre, es su iglesia. Entonces cuidémosla como buenos siervos de Dios. Segunda a los Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Fíjense, o sea, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y luego dice, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes, ¿no? Y les ha encargado cuidar, alimentar y pastorear a esta iglesia. ¿Me podrían ayudar con piano, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de cuidar, alimentar y pastorear la iglesia? Fíjense, dice ahí el 29, porque después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Sí, entonces el pastor debe cuidar, ¿sí? Así como el Señor dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el asalariado debe venir al lobo y huye, el buen pastor las cuida.
Entonces el Señor ha puesto ministros competentes para cuidar y advertir a la iglesia, tal como lo hace Pablo. Dice: vendrán falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Es un hecho, vendrán. Estén alertas, porque dice ahí el 30, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. O sea, incluso de entre ustedes, dice, se levantarán falsos y tratarán de arrastrar a otros. Y así sucedió en Éfeso. Pablo le escribió a Timoteo, y Timoteo era pastor de Éfeso en ese tiempo. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conducta, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces sucedió. Entonces por eso les estaba advirtiendo Pablo. Cuidado, dice en el 31, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y les dice, estuvo 3 años ahí enseñando en la escuela de uno llamado Tirano, si recuerdan, y públicamente y en las casas. Y les dice, les he dado ejemplo. No como los fariseos, que reprendían duramente y no hacían lo que ellos decían. Dice, les he dado ejemplo. Versículo 32, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismos. Entonces, tal como Samuel lo hizo, tal como Josué antes de morir, ahora Pablo les encomienda al Señor, a su palabra, a su gracia. Dice, he cumplido, he dado lo mejor de mí, ahora los encomiendo al Señor y a su palabra, dice, que tienen poder para edificarlos y salvarlos. Versículo 33, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Estas palabras del Señor Jesús no están en los evangelios, pero aquí la cita Pablo y dice, hay más bendición, más bienaventurado es dar que recibir, y nosotros hacemos bien en creerlo, hermanos, que es mejor dar que recibir, dar sin esperar nada a cambio. El Señor bendice cuando damos sin esperar nada a cambio. Versículo 36, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Se humilló delante del Señor Pablo y oró con los hermanos. Versículo 37, todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y vemos aquí, hermanos, cómo ellos amaban a Pablo, cómo los hermanos amaban a Pablo. Pablo los encomienda al Señor. Pablo les dio ejemplo, les enseñó, los amonestó, los advirtió y los encomienda al Señor. Y les dijo, me voy y no me volverán a ver. Están en las manos del Señor. Dice que ellos lloraban y lo abrazaban y lo besaban todo el camino hasta que subió al barco, hasta que se fue. Pero Pablo sabía lo que le esperaba, ¿sí? Pero el amor de Cristo lo impulsaba a seguir y no lo detuvo, ni lo privó de consuelo, sino todo lo que hizo en su vida, Pablo le proveyó para una muerte gozosa. Y así, hermanos, fíjense, todo el que se encomienda al Señor y a la palabra de su gracia y no pone su vista en este mundo, y que recuerda las palabras que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hallará, hermanos, que su paso por este mundo será más pleno y estará satisfecho
al final de su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podremos al final de nuestros días decir a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos: les he dado ejemplo, les he enseñado la palabra de Dios, he cumplido, ahora los encomiendo al Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso, hermanos, al final de nuestros días? Si nosotros muriéramos hoy, ¿pudiéramos decirle eso a nuestra familia, a nuestros hermanos? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. 2 Timoteo 4, 7 al 9. Fíjense, el espía, el soldado noruego del que les hablaba, después de la guerra siguió sirviendo a su nación. Ayudó a veteranos de guerra, daba conferencias a jóvenes. Y a sus 90 y tantos años, cuando terminó su trabajo, se fue, tomó un taxi, se fue al hospital, puso sus cositas en un lado de la cama, se acostó y murió. Él ya lo sabía. Terminó su trabajo, fue, se acostó y murió. ¿Sí? Y él recibió la más alta condecoración de héroes de guerra de su nación. Nadie más la ha tenido. Doble honor, hermanos, para los líderes fieles. Doble honor. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Rey. Te necesitamos, Padre. La vara es alta, el compromiso es grande y no podemos hacerlo, Señor, en nuestras fuerzas. Es imposible hacer todo esto en nuestras fuerzas. Te necesitamos a ti. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, para ser ejemplo de obediencia, de fidelidad, Padre, de compromiso, de lealtad. Ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos, Padre, a que, Señor, en nuestra muerte podamos decir como Pablo: Señor, he cumplido, he hecho la voluntad del Señor, les he hablado la palabra, les he enseñado, les he dado ejemplo. Ahora los encomiendo al Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Rey, a ser ejemplo. Ayúdanos, Padre, que no recibamos doble condenación. Señor, que no demos malas cuentas de nuestra mayordomía, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, que renueves nuestras fuerzas, que nos ayudes a tener nuestros ojos puestos en ti, en el galardón, a vivir con esperanza, Señor, y ser fieles, Señor, a nuestras familias, a nuestros líderes, a nuestros pastores, al rebaño, a la iglesia, y principalmente ser fieles a ti, Señor. Ser fieles a ti, Padre. Ayúdanos, bendito Rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor, y a ponerla por obra todos los días de nuestra vida, hasta el fin. En nombre de Jesús.